Alabado es el nombre de Jesús el Cristo, el Jesús de Nazaret, el Mesías, ¿verdad? El Yeshua HaMashiach, Señor nuestro y Dios nuestro. Le damos toda la gloria porque Él ha prometido estar hasta el fin con nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a empezar, ¿verdad? Una continuación del tema, ¿verdad? El temor a la muerte, pero en este caso vamos a estar hablando, ¿verdad? De qué dice la Biblia sobre la muerte física, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia sobre la muerte física, ¿verdad? Es un tema bien controversial y es un tema, ¿verdad? Que cuando usted no está cimentado, cuando usted no se ha incrustado en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Usted no está maduro espiritual para conocer este tema a fondo, usted, ¿verdad? Pues va a chocar con las escrituras porque las escrituras nos confrontan siempre. Por eso es muy importante que nosotros estemos cimentados en la escritura. Cimentados en la escritura y en este tema específico, ¿verdad? De la muerte física. De la muerte física, ¿verdad? Pues, ¿qué nos dice la Biblia, ¿verdad? Sobre la muerte. Específicamente, ¿verdad? En este video, audio, vamos a estar hablando de la muerte física. Quiero empezar diciendo, ¿verdad? Que todos tenemos que comprender que la muerte física es una transición. Eso es así, ¿sabes? Que la muerte física es una transición. Y vamos a explicar esto, ¿verdad? Según las Sagradas Escrituras, sea que usted sea, según las Sagradas Escrituras, sea que usted sea iglesia de Cristo o cuerpo de Cristo, o sea que usted sea un impío, ¿verdad? La palabra impío quiere decir un inconverso, un incrédulo, ¿verdad? Uno que no cree en Jesús, que no ha creído, que no ha venido a Cristo, ¿verdad? La muerte física, ¿verdad? Como dije, es una transición para esos dos grupos, la iglesia o el incrédulo. Porque no es el fin, la muerte física, no es el fin ni para los cristianos, que son, ¿verdad?, la iglesia de Cristo, ni para los inconversos. No es el fin, no es el fin. No es el fin para los dos grupos. Pero hay un detalle aquí. Si usted es iglesia, usted es cristiano, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? Cuando venga Cristo en el arrebatamiento, ¿verdad? Tienen que creer los que creen en el arrebatamiento. Hay personas que no creen en el arrebatamiento. Y wow, la escritura está ahí. Cuando venga Cristo en el arrebatamiento, usted no verá su muerte, ¿verdad? Eso es algo poderoso, ¿verdad? Y cuando estoy hablando de su muerte, es la muerte física, ¿verdad? Muerte física. Se va en vida física, ¿verdad? Cristo se lo lleva a sí mismo en cuerpo físico. Si es que usted, ¿verdad?, le toca pasar por ese evento del arrebatamiento. Si muere antes, pues, como quiera, tiene una promesa y eso vamos a hablarlo aquí, ¿verdad? Vamos a hablar porque vamos a hablar de la muerte física. Pero no sin antes decir, ¿verdad?, que hay dos tipos de muerte. Está la que vamos a hablar en esta parte 1, porque esta es la parte 1 de este tema, ¿verdad?, que dice la Biblia sobre la muerte física, pero también está la muerte espiritual. En este video hablaremos solamente, ¿verdad?, según las Sagradas Escrituras, de la muerte física. No tocaremos otro tema, escuche bien, bien importante, estaremos hablando de la muerte física, un tema en el cual, ¿verdad?, la muerte física se refiere a la muerte de su cuerpo, ¿verdad? ¿Verdad? Y esta es la muerte más temida, hasta incluso por algunos cristianos, cuando no debe ser así, si han nacido de nuevo o están cimentados en la Escritura. Pero si usted todavía no ha visto ese video audio, ¿verdad?, yo le voy a dejar ese video audio en la descripción, ¿verdad? En Facebook estará esa descripción, ese link para YouTube, para Facebook, estará en la parte de arriba en Facebook. Cuando usted le da a ver más ahí, va a encontrar ese video ahí, que es cómo vencer el temor a la muerte. En YouTube va a estar en la parte de abajo de la descripción y en las otras redes como Twitter y todo eso, pues va a ser referente del link que yo posté allí, si es en Rumble, en YouTube o Facebook o como sea, ¿verdad? Pero va a estar. Usted lo va a poder buscar, ¿verdad?, para que usted pueda entender, ¿verdad?, cómo vencer el temor a la muerte. Pero es muy triste, ¿verdad?, que algunos cristianos todavía no han vencido ese temor y andan con muchos temores. Porque ese es el principal, el principio de todos los temores. Entonces vamos a entrar rápidamente a la palabra. ¿Y qué dice la Biblia sobre la muerte física? ¿Verdad? No lo digo yo,
Usted no se atribule conmigo porque yo estoy trayendo un tema pesado, sino que le estoy trayendo un tema de tal índole para que usted se cimiente en las Escrituras y usted crezca espiritualmente. Ese es el punto aquí, ¿sabe? Que usted crezca espiritualmente, es decir, que usted llegue a más madurez. Porque dice la palabra que vamos hacia el varón perfecto, pero tenemos que ir caminando más, tenemos que ir andando más, tenemos que ir siendo más maduros cada día. Y hay personas que quieren quedarse en leche y no quieren hablar de leche. Y cuando digo leche, es lo que Pablo dice, ¿verdad? La leche espiritual. Pablo dice que hay vianda espiritual, pero que hay leche. Hay algunas personas que prefieren quedarse ahí porque no quieren hablarle de estos temas a algunas personas. Porque le da que miedo, que le da que... Pues mire, usted está mal. Porque usted está mal y usted todavía no ha crecido tampoco espiritualmente. Porque Pablo le habló a las iglesias así, maduramente y eficazmente, para que fueran cimentándose en las Sagradas Escrituras. Pues, ¿qué dice la Biblia sobre la muerte? Vamos a ir a Eclesiastés, capítulo 7, versículo 1. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 1. Dicen las Sagradas Escrituras así. Dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Este versículo es profundo, ¿verdad? Y solo aplica a la iglesia de Cristo. Repito, solo aplica al cuerpo de Cristo. Si usted no está en Cristo, este versículo no va a aplicar porque usted no está bajo los preceptos de Dios. Usted no está, ¿verdad?, bajo los conceptos de Dios. Ahora quiero explicar el versículo. Dice que mejor es la buena fama que el buen ungüento. Cuando habla de buena fama aquí, no está hablando de un proceso de fama natural, ¿verdad?, de artistas o cosas. Está hablando de una buena fama, está hablando de una persona que es un justo, ¿verdad? Un justo ante la presencia de Dios, ¿verdad? Los justos. Y cuando hablo de los justos, son los que han aceptado, ¿verdad?, a Dios. Los que han aceptado a Dios, en este caso, ¿verdad?, del nuevo pacto, a Cristo, ¿verdad? Aunque Eclesiastés no era del nuevo pacto, pero estaba hablando de Dios en general, ¿verdad? Los de la buena fama, ¿verdad? ¿Qué estaba queriendo decir? Que la buena fama es mejor que un ungüento, ¿verdad?, que es mejor la buena fama que un ungüento. Estaba queriendo decir, ¿verdad?, que hay personas que buscan un aceite o algo para cobertura, ¿verdad?, del mal. Pero no hay mejor cobertura del mal que usted ser un justo. Cuando usted es un justo ante Dios, tiene la cobertura del Señor. Dice la palabra, ¿verdad?, que el ángel de Jehová acampa sobre los que le temen. Y quiere decir que usted es justo. Entonces, lo que está queriendo decir la palabra aquí es que si usted es justo ante la palabra, porque solo justo lo hace Cristo cuando usted lo acepta, pues entonces usted no necesita coberturas de nada, porque usted ya, la justicia que predomina por usted, porque usted aplica la palabra y obedece la palabra, usted, Dios lo va a cubrir, ¿verdad? Eso está diciendo Eclesiastés 7.1. Pero que dice en cuanto a esto, dice, es mejor, dice, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Esto es bien profundo para muchos y muchos va a chocarle porque hay madurez en muchos y no lo entienden. ¿Sabe? Lo que está queriendo decir aquí, ¿verdad? Eclesiastés 7.1, ¿verdad? Que cuando uno nace, empieza un periodo donde uno va a vivir en un mundo que está impregnado bajo el Dios de este siglo, ¿verdad? Eso es lo que está queriendo decir. Y vas a tener que pasar una asignación y tú vas a tener, como bebé que vienes a este mundo, vas a tener que tener unos padres justos, basados en la Biblia, para que te enseñen los principios y tú puedas tener los beneficios de Dios. ¿Ves? Ahora, ¿por qué dice que es mejor la muerte que el día del nacimiento? Porque cuando llegue ese día y usted es un justo, usted tiene todos los beneficios. La muerte no es un caso malo, sino que la muerte es algo para empezar la nueva vida, para esa transición, como yo le dije. Por eso dice ahí, ¿verdad?, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, porque usted, ¿verdad?, va a ir hacia la presencia de Cristo, ¿verdad?, o el Señor, y su cuerpo va, en el caso de los que mueran antes que venga Cristo, y su cuerpo va hacia la tierra a dormir, ¿verdad?, a dormir. Voy a explicar esto, ¿verdad? Y eso es lo que quiere decir Eclesiastés 7. Ahora, ¿qué dice la Biblia, verdad, sobre la muerte física en Eclesiastés 12.7? Vamos ahora a Eclesiastés 12, capítulo 12, versículo 7. Versículo 7. Dice de la siguiente manera. Dice, y el polvo
vuelva a la tierra como era. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esto es sencillo, ¿verdad? Este es el proceso de un cristiano. No es el proceso de nadie más. De nadie más en este mundo. Si usted no es cristiano, eso no aplica para usted. Pero si usted es cristiano, eso aplica para usted. Y lo voy a explicar. Dice, el polvo vuelve a la tierra. Quiere decir que cuando usted muere como cristiano, ese cuerpo va a dormir en el polvo. Va a dormir como era al principio, dice la palabra. Pero, ¿qué va a pasar con usted? El espíritu de usted, ¿verdad? El alma, el espíritu, todo ese renglón del ser espiritual, dice que vuelva a Dios que lo dio. Hay una regla, ¿verdad? Hay un proceso que lo determina Dios. Hay personas que se creen que cuando se mueren se quedan ahí flotando en el aire. Y dicen, no, mira, usted vuelve a Dios. Por eso le dije que la muerte física para un cristiano, lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Que vuelve el polvo a la tierra, es una transición, ¿verdad? El cuerpo va a dormir, y se lo voy a explicar con Daniel 12 ahora. El cuerpo va a dormir y el espíritu, ¿verdad? Su ser espiritual va a Dios, va a la presencia de Dios. Otro versículo para esto, ¿verdad? Es Pablo, dice que ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor, dice Pablo. Entonces hay una transición donde estamos viendo aquí que la muerte física es una transición. No hay que temer. Incluso hay un beneficio para el cristiano en la muerte física. Hay un beneficio, que es el comienzo de esa vida, ¿verdad? Gloriosa. Comienzo. Aunque, ¿verdad? Los que mueren antes, como dije, el cuerpo va a la tierra, va a esperar por una promesa. Y eso no es nada natural, es algo sobrenatural, ¿verdad? Vamos a ir a Daniel, capítulo 12, 2. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Aquí va a explicar lo de Eclesiastés 12, 7. Daniel 12, versículo 2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Lo ve bien claro. Y dice, y unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Quiere decir aquí claramente, ¿verdad?, que los que mueren en Cristo van para vida eterna, lo dice claro. Pero los que mueren sin Cristo van para vergüenza y confusión perpetua. El infierno. El infierno. Ese cuerpo se va a quedar ahí stand-by, ¿verdad? El cuerpo se va a quedar stand-by hasta que Dios los resucite, pero es para confusión y vergüenza perpetua, como dice la palabra ahí. Pero el espíritu de ese que no está en Cristo, en la muerte física, no va a Dios. Va directamente al Hades, como lo quieran llamar, el infierno, ¿verdad? Unos dicen, no, el infierno no existe, es el Hades. Pues mire, como lo quiera llamar, ese sitio de tortura, y lo llama la palabra, ¿verdad? Yo le llamo el infierno, vamos a decir generalistamente. Y los que no mueren en Cristo, los que mueren no en Cristo, la muerte física, su cuerpo espera por una resurrección, pero para vergüenza y confusión perpetua. Pero el ser espiritual, porque hay un ser espiritual incluso en esos que no están en Cristo, y esos van para el infierno. Pero los que están en Cristo dice que van para vida eterna. Y ya le expliqué más arriba que ese espíritu va a Dios, ¿verdad? Eclesiastés 12:7. Pero también le quiero explicar, ¿verdad?, que Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo, el cuerpo duerme, no está totalmente destruido, hay algo sobrenatural, está durmiendo, ¿verdad? Y será despertado de ese polvo, dice la palabra, ¿verdad? En Daniel 12:2, del polvo de la tierra. Y unos incrédulos van a decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo será esto? Déjeselo a Cristo. O el cristiano que todavía está finito en la fe, o todavía no está creyendo esto, déjeselo a Cristo. Entonces tiene que creer la palabra ahí en Daniel 12:2. Y vamos a hablar, ¿verdad?, que Daniel 12:2 es un evento ahí que no quiero entrar, ¿verdad? Pero es un evento después de lo que le llaman algunos la ira de Dios, otros le dicen la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. Porque eso es lo que está pasando ahí en los últimos 3 años y medio de la semana de Daniel. No voy a entrar ahí. Pero esos son unos eventos que van a pasar ahí, ¿verdad? Hay algunos salvos y hay algunos que no. Entonces vamos a seguir en Filipenses capítulo 1:21, ¿verdad? Antes de continuar, ¿verdad?, voy a decir otro detalle. Daniel 12:2 es el tiempo del fin. El tiempo del fin.
supone que la iglesia no esté ahí, ¿verdad? No porque se va antes de esos postulados ni nada. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de ningún postulado. Simplemente, ¿verdad? La iglesia no estará ahí. Cuando usted lee bien Daniel 12:2. Entonces, Filipenses 1:21, que dice la Biblia sobre la muerte física, que ese es el tema que estamos hablando. ¿Qué dice la Biblia sobre la muerte física? Filipenses 1:21. Decía Pablo, el apóstol Pablo, de esta manera. Decía, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Voy a repetir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿quién puede decir esto solamente? Pueden decirlo los cristianos. Y un verdadero cristiano, déjeme decirle. Porque hay algunos que están atribulados cuando le dicen que la muerte es ganancia. Pero solo lo puede decir un maduro espiritual. Alguien que se le ha sido revelado que la muerte es una transición. La muerte es física. Es una transición, no es el final. Y hay por ahí cristianos atribulados con estas palabras. Porque todavía están en leche espiritual. Pablo lo decía bien claro aquí, ¿verdad? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vuelvo y repito, ¿verdad? Esto solo aplica a los que están en Cristo. Si usted no ha venido a Cristo, usted se está perdiendo de esta ganancia, ¿verdad? De esta ganancia que Pablo dice que aunque usted muera, usted vive. ¿Verdad? Que aunque usted muera físicamente, usted vive. Porque lo importante, que vamos a hablar en el segundo video de este tema, es la muerte, ¿verdad? Que usted no muera espiritualmente. Vamos a proseguir. El otro versículo está en Filipenses, capítulo 1, versículo del 23 al 24, ¿verdad? Que está diciendo la Biblia o las Sagradas Escrituras de la muerte aquí. Filipenses, capítulo 1, versículo del 23 al 24. Dice, porque de ambas cosas, dice Pablo aquí, el apóstol Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Repito, esto aplica solo a la iglesia de Cristo. Ahora, ¿qué está queriendo decir Pablo aquí cuando dice, porque en ambas cosas estoy puesto estrecho, ¿verdad? Él estaba, ¿verdad?, siendo presionado en dos puntos de vista que él estaba viendo, ¿verdad? Porque él ya estaba muy maduro espiritualmente. Y él decía que teniendo deseos de partir, como quien dice, me gustaría salir de este mundo, ¿verdad? Salir de esta vida física, ¿verdad? Y estar, eso es lo que está diciendo, teniendo deseos de partir, no como un asunto, ¿verdad? Como muchos lo van a ver, que hay que desear la muerte. No hay que desear la muerte, no estoy hablando de eso, física, porque hay algunos tan inmaduros, ¿verdad? No es desear la muerte, es que él deseaba ese proceso de transición para estar con Cristo. Lo que dice, lo cual es muchísimo mejor, dice. Pero voy a leer como lo dice ahí, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor que estar en este mundo lleno de este Dios, de este siglo, ¿verdad? De Satanás, que Dios es el que controla este siglo hasta cierto tiempo, porque va a ser también destrozado, Satanás, totalmente. Ya ha sido vencido, pero va a ser destrozado en un futuro. Eso es otra cosa que no entienden algunos. Entonces, todavía es el Dios de este siglo, todavía, hasta que venga el reino de Cristo a la tierra, pero no va a entrar ahí. Entonces, pues, nos está diciendo Pablo aquí que estaba puesto en estos dos puntos. Pero mira lo que decía en el 24, Filipenses 1:24, decía, pero quedar en la carne, ¿verdad? Quedarme en este cuerpo físico, me es más necesario por causa de ustedes. Porque le estaba diciendo, todavía ustedes no tienen la madurez que yo tengo, ¿verdad? De entender estas cosas. Y por causa de eso, yo me voy a quedar para que ustedes puedan entender en un futuro lo que yo estaba deseando. Me es más conveniente por causa de ustedes, para que ustedes no se pierdan y alcancen la madurez espiritual. Y otras cosas, ¿verdad? Y otro conocimiento. Es poderoso este versículo, ¿verdad? Porque como dije, ¿verdad? Muchos lo interpretan de otra manera porque tienen, ¿verdad? Falta de madurez espiritual. Falta de madurez espiritual. Déjeme decirle una cosa. La madurez espiritual no es lo mismo que la madurez humanista, ¿verdad? O la madurez del mundo. Eso lo confunden mucho. Claro,
La madurez espiritual te va a llevar a un carácter adecuado. Pero cuando yo hablo de madurez espiritual, no es lo mismo que el carácter adecuado. Eso muchos tampoco lo entienden y llevan un meollo de esas cosas. Vuelvo y repito, cuando usted está maduro espiritualmente, usted va a tener un carácter adecuado, porque la madurez espiritual lo va a ayudar a vivir en este mundo. Pero no puede ser viceversa. Tiene que primero tener una madurez espiritual adecuada, y eso habla del fruto o el fruto del Espíritu. Entonces, vamos a proseguir, ¿verdad? Mateo 9, versículo del 18 al 24, nos va a hablar también de qué dice la muerte, ¿verdad? Que dice la Biblia, perdón, de la muerte. Mateo, capítulo 9, versículo del 18 al 24. Dice, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal, ¿verdad? Un hombre que tenía autoridad, y se postró ante él. ¿Ante quién? Ante Jesús, diciendo, mi hija acaba de morir. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Eso dijo el hombre a Jesús. Y les dijo, ese fue Jesús, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Todos los que estaban allí, porque había un bonche ya, que habían visto que la niña de ese principal había muerto físicamente. Pero cuando él le dice, apartaos, ¿verdad? Le dice, salgan incrédulos de aquí, salgan incrédulos de aquí, porque la niña no está muerta, sino duerme. Volvió a ver, ¿verdad? Que cuando habla de la palabra duerme, está hablando de la palabra muerto, ¿ves? Pero la implicación duerme para el cuerpo está queriendo decir que solamente está reposando por un tiempo. El cuerpo, no nada más, el cuerpo. Y se burlaban de él. ¿Ves? Aquí podemos ver que la muerte física nuevamente es una transición. Incluso, no voy a decir el versículo donde él le puso la mano, ¿verdad? Y la niña volvió a la vida. Porque eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Hubo un milagro aquí. Porque fue la autoridad de Jesús y el poder, ¿verdad?, del cielo que vino sobre Jesús y hizo ese milagro para que ella, ¿verdad?, la resucitó, vamos a decirlo así. Pero se estaban burlando delante, porque el mundo es incrédulo, no cree, pero la palabra está ahí y muchos no la quieren leer ni creer. Entonces aquí la palabra, ¿verdad?, nos está diciendo otro aspecto de la muerte, ¿verdad? Jesús es el que determina si alguien muere o no muere, y si no es el tiempo, Dios lo puede resucitar también. Si no es el tiempo, hay cosas que el Señor va a determinar. En este caso fue así, en este caso. Y aquí avala también, ¿verdad?, que cuando dice la palabra duerme, se está refiriendo mayormente, ¿verdad?, se está refiriendo a eso, ¿verdad?, al cuerpo cuando está durmiendo, al cuerpo. Vamos a ir a Juan, ¿verdad?, capítulo 11, versículo 25, que nos va a dar otra referencia de la muerte física. Juan, capítulo 11, versículo 25. Y les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, esto es lo más importante, el que cree en mí, estaba diciendo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Esto es profundo, ¿verdad? Esto es profundo. Lo que Jesús le estaba diciendo aquí, ¿verdad?, es a las personas, ¿verdad? Si tú en cuerpo físico, en cuerpo físico, usted no ha aceptado a Cristo, no ha creído en Cristo, usted está muerto ya. Estando en vida física, si usted no ha creído en Cristo, está muerto. Por eso Cristo le decía, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿verdad? Aquí está hablando, ¿verdad?, un poquito de la muerte espiritual, vivirá. Pero también lo podemos aplicar a la otra muerte, ¿verdad? A la otra muerte. Aunque esté muerto, ¿verdad? Hablando de que ya murió físicamente, el cristiano, si creyó en él, vivirá. Repito, dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿verdad?, vivirá. O sea, le estaba queriendo decir a las personas que murieron, pero creyeron. ¿Verdad? Él lo está diciendo en presente, pero yo lo digo en pasado para que sepan. El que creyó en él y está muerto ahora en el presente, va a vivir en el futuro que él diga, ¿verdad? Y ese es el arrebatamiento. ¿Verdad? Vamos a ir a ese versículo ahora que habla de esa muerte física, pero ¿qué sucederá en el arrebatamiento? Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16. Dice,
Porque el Señor mismo, dice en las Sagradas Escrituras, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ve la promesa aquí? Pero esto es para el que es cristiano. Los muertos en Cristo, está hablando del que murió en su cuerpo, ¿verdad? Que está en una tumba ya, posiblemente años, no importa. O lo cremaron, no importa. No importa lo que haya sucedido, no busque excusas, no importa. Porque opinan, no, que se lo comió un tiburón, no importa. Que se murió en el agua y no le enterraron en una tumba, no importa. ¿Sabes? Los muertos en Cristo resucitarán primero, tienen, ¿verdad? No preceden a los que vivimos, Yo hablo un poco más de eso en el tema de cómo vencer la muerte, ¿verdad? Un poco profundo, que como le dije está en la descripción. Ve claramente aquí, ¿verdad? Esa promesa que hay para la iglesia, no aplica para nadie más. Importantísimo, ¿verdad? Que si usted no está en Cristo, está escuchando esto y usted está empezando a creer, crea de verdad, porque eso es así. Esta es la verdad, amigo y amiga. Esta es la verdad. No hay otra. No hay otra y el mundo no te la va a dar. El mundo te va a engañar. Entonces yo no te estoy contando religiones. Isaías, vamos a ir al último versículo para culminar, ¿verdad? Este video audio o esta primera parte de este tema, ¿verdad? Isaías 57:2. Este sí es controversial, pero lo voy a decir según me viene la revelación y como la revelación que dice la palabra, pero no lo quieren decir algunos por causa de inmadurez espiritual. Isaías 57, versículo 2, dice, entrará en paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Lo voy a leer de nuevo. Entrará en paz, punto y coma. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. ¿Quiénes son los que andan delante de Dios? Son los hijos de Dios. Es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. No es el incrédulo, no es el que no ha creído. ¿Ah? Entonces dice que entrará en la paz. Esa persona que muere, esa persona que muere estando en Cristo, entrará en la paz. Y dice que descansarán en sus lechos, en su tumba. Hablando del cuerpo físico. Porque allí va a estar hasta cuando reciba la resurrección, la promesa. Todos los que andan delante de Dios. Ahora, yo le pregunto a usted, a alguien que no está en Cristo, que nunca creyó y dice, eso es religión, este loco sigue hablando de lo mismo, y estos otros locos, y ya para allá, y no ha entendido ni papa. Y tiene el corazón más duro que una piedra. Y no ha entendido nada. Pues mire, alguien así, lamentable y tristemente, lo digo, alguien así muere. No, tú no le puedes decir, mira, que descanse en paz. No, esa persona no va a descansar en paz. El que muere sin Cristo no descansa en paz. Ahí claro lo está diciendo que son los que andan delante de Dios. Los que no andan delante de Dios no descansan en paz. Por eso hay un lema, ¿verdad? En el mundo que dice que cada persona que muere, ¿verdad? Por paradigmas y cosas que hablan el mundo a lo loco, que descansa en paz. Bueno, se le puede decir por cortesía, pero tú, sabiendo que no estaba en Cristo, pues, tú sabes que no va a descansar en paz. Tú lo sabes. Y más la persona que estaba al lado de esa persona. ¿Verdad? Por ejemplo, la esposa o el esposo o el que haya sido, ¿verdad? Va a saber si esa persona no era un cristiano que tenía la vida en pecado. Cada cual lo sabe. Y no va a descansar en paz. Incluso el cuerpo va a la tierra, claro, de esa persona que estaba en pecado, pero el alma va al infierno. Todo va al infierno, lo demás. Y ese cuerpo en un futuro resucitará para ser echado en el lago de fuego. Lamentable y tristemente, o sea, va a la extinción. Por eso no puede descansar en paz. Aquí Isaías 57:2, y los que descansan en paz y entran en la paz, y en los lechos, en los que están en esas tumbas, ese cuerpo solamente está descansando, durmiendo en paz, porque estuvo delante de Dios en vida. Es importantísimo que usted en vida ahora física llegue a Cristo. Es importantísimo, por eso cada mensaje que usted, por eso ve tantas iglesias, tantas cosas y hablando, porque usted, el asunto es que si después de que usted muere, usted no tiene oportunidad, no tiene más ninguna oportunidad. Hay como algunos que hablan de un purgatorio, eso es falso. Pero yo no voy a entrar ahí.
Entonces, usted llega, hasta aquí llegó, si muere sin Cristo. Ahora, si usted decide venir a Cristo, que es bien importante leer la Biblia y creer. Pero usted, si no empieza a leer la Biblia, usted no va a creer. Si usted cree que esa Biblia, él no cree en ella, pues menos. Entonces usted debe de orarle a Dios si usted está incrédulo todavía, ¿verdad? Y pedirle a Dios que lo lleve a creer. Porque el Espíritu Santo dice que es el que convence de juicio, de pecado, ¿verdad? Y de verdad. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Nosotros solo predicamos, tiramos la semilla y usted, oyendo esto, el Espíritu Santo viene a usted a convencerlo de alguna manera sobrenatural. Y si usted acepta ese Espíritu que lo está convenciendo, ese Espíritu entra sobre usted, entra en usted, perdón, y lo salva. Y le da esa salvación para que usted, si muere, descanse en paz. Y cuando venga Cristo del cielo, ¿verdad? Si es que muere antes que venga Cristo, pues usted se va. Usted se va con él, el cuerpo se va, perdón. Usted se va antes, ¿verdad? Entonces, esto es un tema un poquito profundo, pero en resumidas cuentas, ¿verdad? Lo que nos habla la Biblia de la muerte física, escuche, en resumidas cuentas, lo que nos habla la Biblia de la muerte física, no es mala, ¿sabes? Y es una muerte que le teme todo el humano. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros no debemos temer. La misma Biblia, usted lo vio, usted puede darle el video atrás, usted puede buscar los versículos, escudriñarlo usted, que es el asunto, porque traigo esto para que escudriñe usted, para que busque usted, lea usted, estudie usted. Yo le estoy facilitando esto para que usted busque. Si usted no, dicen que el que busca encuentra, busque a Dios. Entonces, aquí claro la Biblia nos habla, ¿verdad? Nos habla de la muerte. Y nos habla que este proceso es un proceso de transición, no es el final. Para un cristiano, no es el final. Entonces, si usted es cristiano, deje el temor a la muerte. Porque aquí no está hablando, ¿verdad? Pablo nos dijo hasta que la muerte es ganancia. Pero eso no quiere decir tampoco que nosotros vamos a estar deseando la muerte así a lo loco, ¿verdad? Porque ese era un asunto de Pablo y Pablo lo dijo de esa manera, ¿verdad? Ya Dios determinará cuándo será. Y si es el caso que caímos en una enfermedad y Dios permite que nos vayamos, pues gloria al Señor, porque eso es una transición para irnos con Él eternamente y este cuerpo, ¿verdad? En un futuro sea resucitado. Dios le bendiga. Estaremos por aquí en la segunda parte de este tema, que sería la parte número 2 de qué dice la Biblia sobre la muerte, pero es física, muerte, pero en este caso voy a hablar de la muerte espiritual. Un tema más importante todavía, ¿verdad? Porque esta es la otra muerte, ¿verdad? La muerte espiritual es la parte 2. Entonces Dios le bendiga y nos veremos hasta ese otro próximo video. Dios le bendiga mucho. Amén.